Hola a todos, mi nombre es Sergio Palma. Les doy la bienvenida a la ponencia virtual del podcast. Esta investigación se hizo a través de la modalidad del marco conceptual de la radio en el semillero El vuelo del colibrí, dirigido por Fernando Gutiérrez. Esta investigación aborda el podcast desde el marco conceptual de la radio. Este es un tipo de proyecto que tiene el semillero en el cual se busca indagar sobre la construcción teórica que diferentes autores tienen sobre la evolución de la radio, generando piezas sonoras, textos académicos y reflexión propia. En este sentido, es importante abordar el podcast porque es un fenómeno que está actualmente muy presente. Tuvo su auge cuando comenzamos esta investigación entre el 2018 y 2019 y ahora está en continuo desarrollo. Además, todavía no es claro, ya que las personas tienen diversos usos, se entiende el podcast de diferentes maneras y se realiza con distintos enfoques. Justificación. El podcast es un término creado en el año 2004 por el periodista Ben Hammersley, cuando unió las palabras iPod y broadcast. iPod para referirse al archivo sonoro y broadcast para referirse a la difusión amplia a través de Internet. Podríamos decir con esto que el podcast es un archivo sonoro que se difunde a través de Internet por medio de plataformas digitales. El podcast es un producto auditivo que surgió a partir de diferentes elementos tecnológicos, tanto como de la evolución de la radio y el archivo sonoro. Este es un formato que está en evolución, por lo tanto, no se ha podido establecer su alcance. Además, hay diferentes ideas de la definición de podcast. Estas se presentan desde la realización, desde la práctica y desde el uso. Por lo tanto, esta investigación buscó tener un acercamiento profundo y completo hacia el podcast como término, como producto, analizar quiénes lo realizan, por qué lo están haciendo y definir cuáles son las formas de distribuir el producto. La presente investigación se realiza porque el podcast como archivo sonoro y como fenómeno ha venido tomando fuerza a lo largo de los últimos años, debido a que hay diferentes organizaciones que ven en el podcast un producto con alto potencial sonoro. Por esta misma razón, muchas productoras y plataformas han invertido económicamente para tratar de quedarse con los mejores podcasts y de esa misma forma poder posicionarlo como un producto de mucha y de alta demanda. La pregunta de investigación que se tomó como base para realizar esta investigación fue cómo identificar el podcast desde su concepto, la producción sonora, sus elementos, sus usos y sus posibilidades. Objetivos. El objetivo general de esta investigación fue identificar el podcast desde su concepto, la producción sonora, sus elementos, sus usos y sus posibilidades. Asimismo, los objetivos específicos que se plantearon fueron comprender el desarrollo histórico que ha tenido la producción sonora hasta llegar al podcast, identificar quiénes son los realizadores y productores de podcast, cómo lo producen, cómo distribuyen su contenido. Y por último, generar un documental sonoro que permita entender claramente el podcast con todos sus elementos y sus posibilidades. Marco teórico. Como punto de partida para la elaboración del marco conceptual del podcast, se hizo un primer acercamiento al podcast a través de autores como Boris Quintana, Carolina Parra, Joana Riaño, Isabel Solano, Mar Sánchez, Wolfram Lasser, Silvia Yakilioff y Lía Rodríguez, quienes por medio de artículos académicos permitieron entender lo que es el podcast como concepto y su uso en espacios educativos. De igual manera, se hizo una indagación a la historia del archivo sonoro. Allí se encontró que el primer dispositivo en registrar las ondas sonoras fue el fonautógrafo. Este fue un invento patentado por el impresor y escritor francés
Edward Leon Scott de Martinville en el año 1857. Desde aquí hubo una evolución significativa en los instrumentos para reproducir audio, pasando por el fonógrafo, el cassette, la grabadora, el equipo de sonido, el iPod, el MP3, hasta llegar a los celulares con grabadora de voz y en consecuencia el podcast. Este primer acercamiento llevó a crear una matriz con algunos de los podcasts con más audiencias en diferentes lugares del mundo, enfocándose principalmente en los colombianos. Se investigaron desde allí los datos de podcasts como Presunto Podcast, Las Raras Podcast, Algarabia, La No Ficción, Podium Podcast, Random Access History, Diana Uribe FM, Gente que hace cine, La Calle del Brunch y La Silla Vacía, entre otros, con el fin de mirar las dinámicas de los diferentes podcasts y su manejo. A partir de aquí se asistió a diferentes talleres sobre podcasts, tanto presenciales como virtuales, en los que estuvieron y modularon podcasters colombianos muy importantes como José Jaramillo de Random Access History, Laura Baté de Adonde Media, Santiago Cortés de Naranja Media y Juan Serrano del podcast La No Ficción. Esto con el fin de comprender mucho más su funcionalidad y el fenómeno que está ocurriendo alrededor de este producto sonoro en el aspecto social y cultural, ya que en Colombia está creciendo su consumo notablemente. Esto se incrementó también desde la pandemia en el año 2020. De igual forma, para entender el podcast como producto, se debe entender la evolución de la radio y la evolución de las diferentes herramientas tecnológicas como el Internet, los celulares, computadores y demás. Para comprender mejor este panorama se hicieron fichas de investigación sobre cada uno de los capítulos de la serie podcast La Historia de la Radio y La Radio en la Historia de Diana Uribe, ya que en ella se cuenta todo el desarrollo radial desde cuando nació y después de un tiempo que se usaba para advertir sobre las guerras hasta su llegada a Latinoamérica y la entrada de los celulares, el Internet, hasta que todo esto deriva en el podcast. Por último, para entender el podcast de manera más completa, se realizaron entrevistas a podcasters colombianos, tanto a realizadores como productores. Ellos fueron Félix Riaño, escritor del libro Todo sobre Podcast y podcaster en el siglo XXI es hoy y El primer café del tiempo, José Nicolás Jaramillo de Random Access History, Luis Sarmiento, director general de Acorde Podcast, y Daniela Arias, cofundadora de Naranja Media y Emprendete Podcast. Metodología. Esta investigación se desarrolló bajo una metodología cualitativa y descriptiva, que se divide por etapas para una mejor recolección y sistematización de los datos que se obtuvieron. Durante la primera fase, se realizó una indagación bibliográfica sobre diferentes avances de la producción sonora, partiendo desde los primeros instrumentos para graficar y reproducir sonido, la creación de la radio con elementos digitales, los diferentes elementos tecnológicos para escuchar audios y por último el desarrollo del podcast en el año 2004. Para llevar a cabo dicho trabajo se hicieron fichas de investigación, las cuales dieron claridad sobre todo el proceso de la producción sonora y su crecimiento hasta nuestros días. En la segunda fase se analizó la información de diferentes podcasts nacionales e internacionales referentes con gran número de audiencia y de gran reconocimiento en Colombia, América Latina, Estados Unidos y países de habla hispana. En este sentido, se categorizaron los podcasts en una matriz, teniendo en cuenta ítems como el país, los locutores, la temática, la estructura, la duración y las plataformas de distribución. En la tercera fase se realizaron entrevistas semiestructuradas a diferentes realizadores y productores de podcast para comprender su visión del podcast en todos los sentidos, tanto en definición como en realización, distribución,
monetización, duración, estructura que manejan y crecimiento del podcast en Colombia y en el mundo. Por último, en la cuarta fase se llevó a cabo la producción de un documental sonoro que cuenta detalladamente los resultados de la investigación. Pasamos a los resultados de la investigación. Se consultaron en total más de 34 textos y páginas web sobre lo que es el podcast en espacios educativos, la historia del archivo sonoro y las diferentes herramientas tecnológicas sonoras, de autores entre los cuales se encuentran Boris Quintana, Carolina Parra, Joana Riaño, Isabel Solano, Wolfram Lasser y Lía Rodríguez. Se asistió también a 2 talleres sobre podcast presenciales modulados por José Nicolás Jaramillo de Random Access History y Juan Serrano del podcast La No Ficción. Se asistió a conferencias virtuales sobre podcast con podcasters como Laura Boaté, Eduardo Viriseño, Lorena Vega, Jimena Marcos, Cintia Robles, entre otros. Además, se presenció la segunda edición del Festival Iberoamericano Podcast al Oído producido por RTBC, en el cual se hicieron ponencias, talleres y conferencias sobre podcast con la participación de podcasters como Sara Trejos de Presunto Podcast, Santiago Cortés de Naranja Media y José David del Puello de Nación Podcast. Se escucharon los 16 capítulos de la serie de podcast La historia de la radio y la radio en la historia de Diana Uribe, y a partir de ella se investigó la evolución y transición de la radio al podcast. El resultado final de todo este proceso ha sido la construcción de una matriz de análisis que ha permitido categorizar el podcast y sus diferentes elementos. Por último, las conclusiones a las que se llegaron con esta investigación son las siguientes. Primero, el proceso histórico del podcast ha tenido 3 elementos que conllevan a su desarrollo. El primero es la radio como forma de comunicación sonora. El segundo es el desarrollo tecnológico para la grabación de archivos sonoros. Y el tercero es la evolución del Internet como una forma masiva de comunicación en donde se pueden distribuir y reproducir archivos sonoros libremente. Se concluyó también que el podcast es un archivo sonoro que se comparte a través de plataformas alojadas en Internet para que los usuarios y consumidores lo puedan escuchar cuando y donde quieran. Se encontró que hay realizadores de podcast que lo trabajan desde el punto de vista industrial, simplemente por generar monetización con el producto. Hay otro grupo de personas que hacen podcast por hobby y generar comunidad a través de este producto para hacerlo crecer y visibilizarlo aún más de lo que está. Y por último, hay un grupo de podcasters que lo realizan de manera profesional y se dedican solamente a producir podcasts. Se identificó que el podcast se estableció como una forma de comunicación alternativa, donde se pueden contar historias de diferentes maneras para llegarle a pequeños nichos de personas que buscan pertinencia y utilidad en un contenido auditivo. Se llegó a la conclusión que el podcast es un formato muy libre en el que se puede ser creativo para plasmar lo que se quiere decir sobre el tema que se quiere tratar. La única regla es que sea sonoro. Se encontró también que el podcast tiene 4 partes para su proceso de creación. El primero es la preproducción, que conlleva hacer un guión o una escaleta de la idea, de la forma en que se va a hacer el podcast y los temas que va a llevar el contenido. El segundo es la grabación, que como tal es plasmar esa idea en el audio y almacenarlo o guardarlo. El tercero es la postproducción, que es cuando se edita el podcast, se nivela el podcast a un volumen adecuado, se agrega la música que va a llevar, se cortan las partes que no sirven y demás, es decir, dejar lista la pieza sonora para ser escuchada por el público. Y por último, el cuarto elemento es la distribución, que consiste en subir el podcast a las diferentes plataformas para que sea escuchado. Se determinó que el podcast no tiene un tiempo de duración estimado, pues todo dependerá de lo que quiera el podcaster, cuánto debe durar su podcast, si es unos minutos o un par de horas. Hay podcasts de diversos tiempos, tanto cortos como largos,
y el interés del público no se define por el tiempo que dure el podcast. Se identificó que los formatos que tiene el podcast son 5: narrativo, monólogo, de conversación, entrevista y mesa redonda de conversación. En muchos podcasts estos formatos se combinan. Se concluyó que los temas que se usan para realizar podcasts son muy variados. Un podcast puede hacerse sobre cualquier temática, ya que es un producto para pequeños nichos, para personas que buscan un contenido exclusivo, algo de su preferencia o aprender algo nuevo. Se llegó a la conclusión de que son incontables las plataformas para distribuir podcasts, pero entre las más utilizadas se encuentran Spotify, Apple Podcasts, Spreaker, iBooks, Google Podcasts y Audible. Se observó que hay plataformas para crear podcasts que permiten hacerlo, grabarlo, editarlo desde ahí y además distribuirlo como Anchor o, como se conoce, Spotify para podcasters. Los 3 elementos básicos que se necesitan para realizar un podcast son: primero, tener la idea. Segundo, tener un dispositivo de grabación. Puede ser un computador, un celular o, un poco más profesional, una grabadora de audio. Y por último, como tercero, tener la voz y grabarlo. Para hacer un podcast no se necesita tener una voz grave ni de locutor, simplemente una voz natural y con proyección. Esta fue una conclusión a la que llegamos con Félix Riaño y con esto terminamos la ponencia virtual sobre el podcast. Gracias a todos los que escucharon esta ponencia virtual sobre el podcast. Fue un placer como investigador y como realizador de esta investigación traerles esta ponencia. Hasta luego.